Bueno, mis hermanos, estamos en la clase número 5. Yo podría decir que esta clase es la espina dorsal de nuestra serie. Así que si a ustedes logran llevarse algo de esta clase, van a entender todo el propósito de la serie, ¿no? Y lo importante que es conocer acerca de la persona de Cristo. Solamente como introducción, que yo se los mandé en PDF. Ustedes recuerdan, la semana pasada veíamos los estados de Cristo, ¿no? Que eran o que fueron su humillación y su exaltación. Y como corresponde al tema de hoy veremos los oficios de Cristo. Ahora, cuando vemos el tema de los oficios de Cristo, hay un concepto clave que encontramos en cada uno de ellos. Van a ver que son 3 oficios. Hay un concepto clave que es la de mediador, la palabra, un mediador. Así como Moisés es llamado el mediador del antiguo pacto, en el Nuevo Testamento encontramos que Cristo es llamado el mediador del nuevo pacto. Ahora la pregunta sería, ¿qué es un mediador o a qué nos referimos? ¿Cuál es el trabajo de un mediador? ¿Cuál es vamos a decir, su posición o lo que esta persona quiere lograr? Bueno, tenemos primero un mediador, es un intermediario entre dos partes que están en desacuerdo. Un puente. Y van a ver que todas estas palabras o títulos corresponden con el trabajo o la obra de Cristo, lo que Él hace. Es un mediador, o sea, un intermediario en dos partes que están en desacuerdo o enemistadas. La Biblia nos dice que nosotros, antes de venir al Señor, a Cristo, éramos enemigos de Dios. Es un pacificador, también se pudiera usar un puente, como mencionó el hermano Guillermo. Hace unas 2 semanas atrás o 3 en el sermón, el pastor en esta especie como de, digamos, de no es algo real, o sea, una historia ficticia donde decía de esta persona que iba cortando pedazos de su cruz para que pesara menos. Entonces al final cuando quiere pasar esa cima o ese abismo no puede. Entonces Cristo es esa cruz o Él mismo la persona que sirve de puente para conectar entre una cima y la otra. Entonces, para nuestro caso o nuestra lección, lo que vamos a ver aquí, que lo que se está mediando, pudiéramos usar un tipo de figura, ¿no? Dios está acá arriba, en el cielo, el hombre está abajo en la tierra y en medio está Cristo, conectando ambas partes. Así que, tal como lo dice el versículo clave que yo puse, ¿no? Primera de Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando leemos en el Antiguo Testamento vemos 3 tipos de enlaces o agentes que funcionaban en alguna relación entre Dios y el hombre. ¿Cuáles eran? Era la función de profeta, de sacerdote y de rey. Ahora, Dios a través de la historia ha elegido a personas, ¿no?, para que cumplan esta función. Él elegía a ciertas personas o personajes para alguna tarea específica y después, ¿qué es lo que hacía? Los capacitaba para realizar dicha tarea siendo ungidos por su Espíritu. Así que vamos a ver primeramente Cristo, esta es la introducción, vamos a ver primero Cristo como profeta. Con respecto a Jesús, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento y principalmente los Evangelios y el libro a los Hebreos, encontramos que Cristo cumple los 3 oficios del Antiguo Testamento. El triple oficio en una sola persona. Cristo es nuestro profeta, Cristo es nuestro sacerdote y Cristo es nuestro rey.
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos distintos oficios? Vamos a ver primeramente que en el Antiguo Testamento el profeta en su mayor parte es un portavoz y un agente de revelación de Dios hacia su pueblo. Algunas veces funcionaban también los profetas como fiscales divinos. ¿Por qué? Porque ellos iban y acusaban al pueblo de haber violado o de haber dejado, de haberse apartado de la ley de Dios. En vez de hablar, o sea, por esa razón Dios, en vez de hablar directa y audiblemente desde el cielo a la congregación de Israel, Dios daba su palabra poniéndola en la boca de sus profetas y luego ellos la entregaban al pueblo. Podemos deducir de esta imagen entonces que el profeta está de frente al pueblo y detrás del profeta está Dios hablando. Por eso cada vez que los profetas o los verdaderos profetas hablaban en nombre de Dios, los mensajes de ellos, nosotros tenemos varios pasajes en el Antiguo Testamento con cuáles palabras ellos iniciaban o cuáles palabras precedían su mensaje. Así dice el Señor o así ha dicho Jehová. También encontramos que en el Antiguo Testamento hay una enorme lucha entre los verdaderos profetas y los falsos profetas. Y como conocemos la historia, lamentablemente el pueblo de Dios siempre iba detrás de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque eran más populares. Prometían prosperidad. ¿Cómo sucede hoy en día? Quieren oír eso. Bueno, dijo Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Así es. Los verdaderos profetas eran despreciados, odiados y asesinados. O sea, hay una progresión, si usted lo ve ahí, primero eran despreciados, no les hacían caso, odiados y al final terminaban asesinándolos. ¿Por qué? Porque el pueblo no quería escuchar la verdad. Siempre fueron muchos los falsos profetas y pocos los verdaderos. Tenemos casos, por ejemplo, Primera de Reyes 18, donde el profeta Elías está contra 450 profetas de Baal. Tenemos también el odio y el desprecio en Primera de Reyes 22, donde nos narra que el profeta Micaías era aborrecido por el rey Acab. ¿Cuál era el problema? De que nunca le profetizaba nada bueno. En cambio, los falsos profetas, cada vez que él, en este caso el rey Acab, los consultaba, le decían cosas, digamos, positivas, y le rascaban los oídos, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces, los verdaderos profetas de Dios, lejos de ser populares, eran aborrecidos, perseguidos y asesinados. Para el mundo no hay nada extraordinario el ser hoy en día un siervo fiel. No son muy populares. O sea, usted no los va a ver en televisión, no los va a ver en las redes sociales la mayoría de las veces. Y si lo están, si acaso lleguen a unos 5 likes, ¿no? Pero usted entra a la página de Guillermo Maldonado, Joel Austin, va a tener por millones ahí de seguidores. Pero lo bueno que Dios nos llamó a nosotros no a ser populares, sino a ser fieles. Amén. A ser fieles. Ahora, aunque muchas veces nosotros pensamos, o cuando pensamos en Cristo como profeta, la mayoría de nosotros tendemos a subestimar esto porque pensamos que el ser profeta es un oficio menor y lo vemos como algo que no es muy importante, pero la palabra de Dios nos dice que sí lo es, porque el reconocer a Cristo como profeta es solamente el inicio o el principio para llegar a la cumbre de quién es verdaderamente Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo como profeta, nos dice el apóstol Pedro, que nos trajo la palabra de Dios. Y además Juan nos dice que Él es la palabra viva, encarnada. Buenos días. Esa palabra, adelante hermanos, acá.
Esa palabra que nosotros decimos creer es la palabra de Dios, es Jesucristo encarnado. Necesitamos creer que Él es lo que dijo ser. Que todo lo que habló Cristo como profeta al comunicar la palabra de Dios es verdad. La semana pasada en el sermón exponíamos el pasaje que tengo acá como una cita, Juan 12 del 48 al 50, donde Jesús dice que las palabras que Él les ha hablado no son sus propias palabras, sino que Él ha revelado lo que el Padre le dio para que dijese y hablase. Siempre lo decía, el Señor, Cristo siempre lo decía. Ahora, hay un ejemplo claro de esta progresión de Cristo como profeta y hacia dónde necesitamos llegar. No necesitamos quedarnos solamente con el concepto de profeta. Hay una progresión clara que encontramos precisamente en esta conversación que Jesús tiene con la mujer samaritana, que ya vimos hace unos domingos en los sermones y que hemos estado viendo durante las clases en los grupos pequeños. Hay una progresión porque si usted recuerda, Jesús le dice algo a esa mujer acerca de su vida en el versículo 19. ¿Cómo responde la mujer? Ella dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahí está la palabra, profeta. Después en el verso 25, ella le dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Que estaba diciendo esa mujer que ese Mesías que iba a venir, iba a traer la verdad de Dios tal como Dios la había enviado. Porque Él nos va a revelar todas las cosas, dice. Ahora, en el versículo 26 el Señor le responde, yo soy el que habla contigo, confirmándole su declaración que había hecho. Pero después en el versículo 29 de Juan 4, ella testifica de Él a sus conocidos diciendo, vengan a ver a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho. Y hace una pregunta, ¿no será este el Cristo? Entonces acá vemos una progresión. Primero la mujer le reconoce como profeta por lo que Jesús hablaba hasta alcanzar el punto más alto de su confesión. ¿Cuál es? Cuando ella reconoce que Él es el Mesías, el Salvador. Ahora Jesús no es simplemente un profeta, Él es el profeta extraordinario. No solo proclama la palabra de Dios, Él es la palabra de Dios encarnada. Según Hebreos 1, del 1 al 3, dice que Dios en otros tiempos habló de muchas maneras, en visiones, en sueños, por los profetas, pero que ahora nos ha hablado por el Hijo, o a través del Hijo. Entonces, también Jesús afirmó que nunca habló bajo su propia autoridad, sino solamente lo que el Padre le dio. Juan 12:49 y 14:10. Podemos decir entonces que Él es el profeta, Jesús, el profeta del Nuevo Testamento, en el cual podemos confiar y descansar con plena certidumbre. Otro punto que podemos destacar es que Jesús no es solo aquel que nos trajo la palabra profética más segura, como dice 2 de Pedro 1, 16 al 19, sino que en las Escrituras Jesús es el objeto principal de la profecía. Él no solamente trajo la profecía, Él es el objeto a la que se dirige o al que se dirige la profecía. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje o esa escena después de la resurrección, cuando van estos discípulos en camino a una aldea llamada Emaús? Que ellos iban apesadumbrados por lo que había sucedido, tristes. Ellos le dicen al Señor, bueno, nosotros pensábamos que Él era el Mesías, pero el concepto de Mesías que ellos tenían es que los iba a liberar del yugo, de la esclavitud romana. Pero Él les dice, oh insensatos y tardos de corazón para entender lo que las Escrituras han dicho acerca de mí, que comenzó desde los salmos, los profetas. Entonces, las Escrituras, Jesús está diciendo que el Antiguo Testamento, todo lo que hablaba era acerca de Él. Porque dice lo que han dicho los profetas acerca de mí.
Entonces, Él es el cumplimiento. O sea, Jesús, las escrituras del Antiguo Testamento apuntaban hacia Él, y en el cumplimiento, o sea, en el Nuevo Testamento, nos siguen apuntando hacia Cristo. Ahora, ¿para qué? Para salvación. Juan dice en su evangelio que el propósito, Juan 20, 30 y 31, que el propósito de todo lo que él escribió es para que sepamos que tenemos vida eterna, y confiando y sabiendo esto, creamos en él. Ese es el propósito. Entonces, podemos afirmar que Jesús no solamente declara la palabra de Dios, sino que Él es la mismísima palabra de Dios encarnada. ¿Hay alguna duda o pregunta acerca de Jesús como profeta? Ok. 2. Cristo como sacerdote. ¿Qué es lo que hacía un sacerdote? Lo mismo, el sacerdote en el Antiguo Testamento fungía como un mediador. Su postura era que él estaba de cara a Dios y de espaldas al pueblo. Al igual que el profeta, el sacerdote era un portavoz, pero hablaba por el pueblo. Representaba al pueblo delante de Dios. Él, o sea, el sacerdote, intercedía por el pueblo, oraba por la gente, ministraba en el templo, ministraba en el altar y ministraba en el lugar santísimo cuando ofrecía sacrificios a Dios por el pueblo. Ahora, en la ley, ustedes deben de hacer una diferencia. En la ley, en el Antiguo Testamento, había ocasiones en que el pueblo llevaba sus propios sacrificios, ¿no? Sí. Cada familia o cada padre de familia llevaba su propio sacrificio y él lo sacrificaba. Pero los sacrificios principales que eran ofrecidos, especialmente en el día de la expiación, eran ofrecidos solamente por el sumo sacerdote una vez al año y año tras año. Era repetitivo. Hasta que el sacerdote moría y le sucedía a otro. Un pasaje del Antiguo Testamento que más se cita en el Nuevo Testamento y que Jesús mismo hace alusión a este pasaje en varias ocasiones es el Salmo 110. Un salmo profético de carácter mesiánico. Y cuando comparamos este pasaje del Salmo 110 del 1 al 4 con el libro de Hebreos, vemos la atención que se le da al sacerdocio perfecto de Cristo. Hace un contraste con el sacerdocio arónico, ¿no? El libro de Hebreos o Levítico. A este contraste que expone el escritor de Hebreos le dedica 3 capítulos. Cuando usted lee el capítulo 5, 6 y 7, él lo dedica solamente para hablar de ese sacerdocio de Cristo. Ahora, en cada uno de los oficios, como dijimos al principio, en cada uno de los oficios de Cristo encontramos el concepto de mediador. Y en este mismo libro de los Hebreos, después de hablar del sacerdocio de Cristo en el capítulo 5, 6 y 7, encontramos esto del escritor en los capítulos 8, 9 y 10, 3 capítulos donde pone a Cristo como un mediador. 3 capítulos para que no quede duda que Jesús es un mediador, 3 capítulos para que no quede duda que Jesús es el sacerdote o el sumo sacerdote por excelencia. Pero vemos en el Nuevo Testamento que el escritor de Hebreos ve en Jesús a un sacerdote que es único. ¿Por qué? Porque Jesús no es de la línea de Aarón. Hay otra línea que se menciona. En el Salmo 110, versículo 1, ustedes conocen el texto. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En este versículo notamos que a Jesús se le atribuyen 2 cosas. La promesa de la realeza que el Padre da al Hijo, porque le dice siéntate a mi diestra. Y también le da toda autoridad, porque dice que hará de la tierra estrado de sus pies. Esto es un símbolo de que todo quedará sujeto y sumiso a él y que toda rebelión será disuelta y aplastada. Lo mismo que vimos la semana pasada en el pasaje de Filipenses 2. Ahora, cuando hablamos de su exaltación, previo a lo que conocemos nosotros como la gran comisión que está en Mateo 28, previo a eso, en el versículo 18 nosotros leemos
lo que Jesús dijo antes de enviarnos a predicar el Evangelio. Él dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero después, si nosotros volvemos al Salmo 110, en el versículo 4 dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, es decir, en este salmo el Mesías es prometido en ambos sentidos, como rey y como sacerdote. Pero el problema que tenemos acá, que los reyes venían de la tribu de Judá y los sacerdotes de la tribu de Leví. Entonces, humanamente jamás se podían reunir ambos oficios en una persona. Por eso acá el escritor de Hebreos dedica estos capítulos para descifrar eso y decirnos que Jesucristo pertenece a un sacerdocio mayor o mucho mejor por encima del arónico. Ahora, ¿cómo podemos, digamos, desenredar esto para que nos quede claro? Vamos a decir, Cristo, el sacerdocio de Cristo se remonta antes de Aarón y Leví, al de este misterioso personaje llamado Melquisedec, sacerdote, nos dice el pasaje en Génesis, del Dios Altísimo y Rey de Salem, que significa Rey de Paz, a la misma vez. Ahora conocemos la historia, ¿no? Abraham es superior a Leví. ¿Por qué? Porque Leví nació después de Abraham. Esto significa que Leví está subordinado a Abraham. Pero Abraham, en este pasaje donde aparece este rey, está subordinado a Melquisedec. Porque es Abraham que le da los diezmos. Y es Melquisedec quien bendice a Abraham, y nos dice la escritura que el mayor bendice al menor. Pero dice también, pastor, que Melquisedec es el mismo Dios, porque no tenía familia, no Sin tenía genealogía, ni descendencia, principio, ni no fin. tenía teología. Exacto. Entonces se dice que es el mismo Dios. Es una figura o un tipo de Cristo. Así que en este punto queda demostrado que Leví sin duda alguna está subordinado a Melquisedec. Ahora, ¿por qué todo este argumento? Esto usted lo encuentra en el capítulo 7 de Hebreos. ¿Por qué todo este argumento es necesario? Bueno, es necesario debido a lo que ya mencioné, al linaje de Jesús. Para poder ser rey y cumplir la profecía del Antiguo Testamento del reino de Dios, el rey tenía que descender de la tribu de Judá. Y Jesús era de la tribu de Judá, de la casa y familia de David, por lo cual no hay ninguna duda que él cumplía eso, ¿no? A él se le dio la promesa, al rey David, que de su descendencia vendría un rey y que su trono sería estable para siempre. Esto es obvio, ¿no? De que no había duda acerca de las calificaciones tribales en cuanto y sus credenciales en cuanto a ser rey Jesús. Y tenemos también en el Evangelio de Mateo, que el Evangelio de Mateo fue escrito específicamente para judíos o para una audiencia judía, y esa es la razón por la cual Mateo se toma el tiempo de ponernos ahí todas las genealogías, desde Adán hasta el nacimiento de Jesús. Para los judíos eso es muy importante. Claro. La genealogía. ¿Usted recuerda qué pasó después de del regreso de la deportación a Babilonia? Que allí Esdras, Nehemías tienen que sacar a muchos que estaban sirviendo como sacerdotes en el templo porque no pertenecían a la familia de los sacerdotes. O sea, para ellos siempre fue muy importante la descendencia, las familias, las tribus. Al punto que cuando el Señor pone leyes, los únicos que podían transportar el arca del pacto eran los coatitas, o sea, los hijos de Coat. Nadie más podía hacerlo y había forma cómo hacerlo, y por eso encontramos la muerte Por de eso murieron ellos. Usa. Mandaron a buscar la arca, sí. Bueno, el sacerdocio regular, ustedes saben, estaba restringido solamente a la tribu de Leví. Eso está claro, que Jesús no puede ser un sacerdote de la línea arónica o levítica, no puede.
Pero el punto acá es que el Salmo 110 nos dice que tú eres sacerdote para siempre, pero aclara de qué línea. Según, es otra orden, no es de la orden levítica, es de la orden Melquisedec, según Melquisedec. Ahora, por lógica es imposible, ¿no?, que Jesús pudiera cumplir ambos roles si fuera meramente una línea, digamos, no se puede de la línea arónica, era imposible. Por eso el escritor de Hebreos nos dice que el sacerdocio de Cristo cumple la profecía del Salmo 110 porque es un sacerdocio diferente. Además de ser diferente, es superior al levítico. Se muestra o se manifiesta no solamente en la perfección de la persona de Cristo, sino también en que no tiene que hacer ningún sacrificio por su propio pecado, Jesús, como lo hacían los sacerdotes de la línea de Aarón antes de entrar al templo. Jesús fue sin pecado y no tenía necesidad de ofrecer sacrificio por él mismo, primero, como lo era en la línea arónica. Ahora conocemos ese ritual porque está en la ley, el ritual en el Antiguo Testamento. ¿Qué era lo que hacía el sacerdote en el día de la expiación o lo que los judíos llaman el Yom Kippur? El sumo sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio primero por él mismo, después por su familia y después por el pueblo. Y en cada vez que hacía un sacrificio, él se tenía que quitar esas ropas, que bañar y poner ropas limpias, en señal de purificación. Pero el Hebreo nos dice que Cristo con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados y que Él no tiene necesidad de presentar más sacrificios porque su sacrificio fue perfecto, hecho una sola vez y para siempre. Eso usted lo puede encontrar Hebreos 10, 11 al 14. Ahora, en tercer lugar, su sacrificio no fue el sacrificio de animales, como lo que hacían los sacerdotes de la línea levítica. No fue el sacrificio de animales como cabras u ovejas, que nos dice la Escritura que nunca pueden quitar los pecados, sino que fue Él mismo el sacrificio. Y nos dice la Escritura que Él murió o Él no muere para ser reemplazado por un sucesor, sino que es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Su obra mediadora, mis hermanos, de Cristo sigue vigente hasta el día de hoy, sigue en pie y va a durar todo el tiempo y el proceso de nuestra santificación. Cuando nosotros seamos glorificados, estemos en el cielo, no vamos a necesitar más de un sacerdote. Pero hasta ese día Cristo sigue fungiendo su papel de sacerdote porque Él nos sigue limpiando cada día, perdonando nuestros pecados. Él sigue siendo nuestro abogado, como lo dice 1 Juan 2:1, y sigue intercediendo por nosotros delante del Padre. Intercede por su pueblo, no en el templo de Jerusalén, sino en el mismo lugar santísimo, celestial o del cielo. Hasta aquí. Por eso el Señor le dijo, le conviene que yo me vaya porque así le rogaré a mi Padre que envíe el Consolador para que esté con cada uno de ustedes. Eso que Él es el intermediario del Padre y el hombre, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dice la Escritura que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros en las decisiones, porque a veces, o no a veces, nunca sabemos qué pedir. Porque decir a veces es como que darnos crédito en ciertas etapas, ¿no?, de nuestra vida. Dice como conviene, o sea, a veces pensamos que lo que pedimos conviene, pero nos conviene a nosotros, pero nunca preguntamos es lo que le conviene al Señor o es el mejor bien para mí. Ahora, Cristo... Por eso, perdón, por eso es que tenemos que decir siempre que se haga su voluntad en todo lo que pidamos. Lo mismo que el Señor dijo. Siempre vamos a tener ese conflicto. Jesús en su humanidad no quería pasar esa copa de la ira de Dios, pero Él dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya, o como tú quieres, dicen otros evangelistas. Ahora, Cristo como Rey.
Este es el tercer oficio y lo encontramos en el mismo salmo profético, Salmo 110:1. Ahora, tal vez nosotros no vemos muy claro cómo un rey puede ser un mediador. Lo tenemos más claro cuando es el profeta o cuando es un sacerdote, ¿no? Pero acá como rey tal vez no tenemos muy claro el oficio del rey como el de un mediador. Pero si nosotros vamos al Antiguo Testamento, yo les voy a pedir que usted vaya a Deuteronomio 17. Este texto sí lo vamos a ver. Vaya a Deuteronomio capítulo 17 y vamos a ver del 18 al 20. Ok, ahí espéreme ahí un momento. Cuando nosotros vamos, si vamos al Antiguo Testamento, el oficio del rey, bíblicamente, lo vemos como una manifestación. Es una manifestación, el rey es una manifestación del derecho divino, porque el rey no era autónomo, aunque muchos hoy en día se muestren como tal. De hecho, estaba en este pasaje, vamos a ver que en la ley estaban las instrucciones para ellos, o sea, para los reyes, al momento de ser oficialmente ordenados para ejercer su oficio. Vean lo que dice ahí del 18 al 20, dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, hablando del rey, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y las tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que se prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Qué notan ustedes acá entonces, hermano? Que el rey cuando llegaba al poder no era un rey autónomo, o sea, él no podía decidir o hacer lo que él quería hacer. Sí, podía hacerlo. Pero tenemos acá, el rey no tenía una autoridad absoluta, número uno, aunque estaba investido por el poder de Dios. O sea, no tenía una autoridad absoluta investida en sí mismo, sino que recibía su oficio de parte de Dios y estaba llamado a ejercer una vicerregencia que debía manifestar la justicia y el gobierno de Dios al pueblo. Ahora, sabemos que esto no fue así. Desde el Antiguo Testamento, los reyes de Israel se desviaron, pervertieron el derecho y lo que la historia nos enseña es más bien el fracaso y la corrupción de esta misma monarquía que fue instituida, ¿no? Después de los jueces. No cumplieron con la responsabilidad que se les había dado inicialmente y del estar sujetos el rey mismo a la ley del rey con R mayúscula, es decir, a la ley de Dios. ¿Usted va a decir algo, hermano? Sí, y ahí tenemos un ejemplo bien clarito, a Saúl, el rey Saúl. Primer rey, sí. El primer rey que no se sujetó, no hizo la voluntad de Dios y por eso el Señor lo quitó. Claro. Entonces, pensando en esto, encontramos aquí donde el rey es un tipo de mediador. ¿Por qué? Porque él está bajo la ley de Dios, aunque su función sea de mantener y establecer la ley de Dios para el pueblo. En la Biblia no existe independencia de la ley de Dios para el pueblo, aunque no sean creyentes. No hay independencia, aunque el hombre proclame o crea ser libre. El rey es un agente de Dios, el ministro de Dios para gobernar, y este es el mismo principio que encontramos en el Nuevo Testamento en Romanos 13, donde habla de los magistrados. Ellos están para infundir temor, pero ¿a quiénes? A los que hacen el mal, a los que no se sujetan a la ley. El que hace el bien no tiene de qué temer. Entonces es el mismo principio. Hay una separación, sí, entre la iglesia y el Estado, y la razón es porque son esferas que operan en diferentes terrenos. El Estado está puesto para guardar el orden civil, la iglesia está puesta para proclamar el Evangelio.
En esa razón es de que están separados, pero no son independientes de Dios, ni el uno ni el otro. No. El Estado tiene que ejercer las leyes dadas por Dios y hacer que se cumplan, pero sin estar ellos mismos, los que están en el, vamos a decir, en el puesto, sin estar ellos mismos por encima de esas leyes, porque ellos también tienen que estar sometidos a la ley. Es en este sentido la separación, las esferas diferentes en las que operan, no porque estén en contra el uno del otro. En las Escrituras nunca encontramos la idea de la separación del Estado de Dios. No, es la separación entre el Estado y la iglesia, y a nosotros como iglesia nos conviene eso. ¿Por qué? Porque el Estado no puede influir en la iglesia en el área espiritual. Sin embargo, nosotros como iglesia sí podemos influir en el Estado y tenemos voz y voto como ciudadanos. ¿Se entiende? Pues sí, pero nunca se da eso con el Estado. Ellos nunca ellos nunca se someten a la verdad. Ellos hacen lo que ellos quieran. Sí, por eso mencionaba que aunque ellos hagan eso, eso no significa que sean autónomos. Exactamente. Sí. Ahora, aunque muchos gobiernos se muestren así o dan la impresión de hacer eso, la palabra de Dios nos dice que tarde o temprano van a ser llamados para rendir cuentas. Tarde o temprano, o sea, ante la máxima autoridad. Dice Cristo en Mateo 25, 31 y 32 que en ese día o en el día final van a ser reunidas delante de Él todas las naciones para ser juzgadas. O sea, para hacer juicio, dependiendo qué fue lo que hicieron. Y lamentablemente, por lo que conocemos, no hay muchas cosas buenas que el Señor va a encontrar. A la llegada de Cristo, ustedes saben, en su nacimiento fue anunciado como que nació el Rey de Israel. Que parte de eso le costó primero a él la persecución desde niño y al final la crucifixión. Cuando Pilato le pregunta, Pilato le puso, mándenle a poner el letrero, el rey de los el judíos. rey de los judíos. Él le pregunta en esa entrevista que tiene con él, ¿eres tú rey? Ahora Jesús le responde una frase muy corta, mi reino no es de este mundo. En otras palabras, el reino de Cristo no es un reino como o el tipo de reino en el que Pilato estaba pensando. ¿Cuál era el tipo de reino en el que Pilato estaba pensando? Era un reino donde se tiene que doblegar a las naciones o a las personas usando el temor, la violencia, el terror como alternativa para que se sometan. Sin embargo, el reino, cuando Cristo no niega, él no dice yo no tengo ningún reino, no, Él tiene un reino, Él lo que dice que su reino no es como el de este mundo. ¿A qué tipo de reino se refería Cristo? Un reino que comienza conquistando el corazón o los corazones de las personas, y las personas se someten voluntariamente y con toda libertad a ese señorío, a ese reino. El Salmo 110, versículo 3 dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. A usted nadie le puso una pistola para que aceptara a Cristo. Y eso es ahora, eso también es para nosotros. Es un reino espiritual. Ahora, es Dios mismo quien lo hace rey, y la culminación del ministerio terrenal de Jesús, la culminación, como mencionamos la semana pasada, no es la resurrección, a pesar de que fue un evento muy importante, la resurrección. La culminación del reino terrenal de Jesús fue su ascensión. Usted sabe lo que es ascensión, es el Señor se levantó por sí mismo. Cuando usted escucha la palabra asunción que se le atribuye a la Virgen María, está hablando de que alguien la subió. A la Virgen María dice que ángeles la tomaron y la llevaron, por eso se le llama la purísima Asunción de María. Son dos palabras diferentes. Ascensión es que Cristo por su propio poder subió al cielo. Entonces, esa es la culminación del ministerio terrenal, la ascensión
donde el Padre lo eleva a su diestra, donde es coronado y lo instala a su derecha como el gobernante del universo. Dice el libro de Apocalipsis que como Rey de reyes y Señor de señores, y que reinará por siempre y para siempre. A diferencia de los otros reyes terrenales, Cristo no será sucedido por otro o por otra generación, porque su reino, como lo dice Daniel 7:14, no tendrá fin. Será un reino por toda la eternidad. Y ya cuando Él vuelva, Él no viene como siervo sufriente. Ya no es cordero, viene como un león. Un león. Ahora, conclusión, mis hermanos, si se va a llevar algo, llévese esto. Ahorita vamos a explicarlo. Como conclusión, Cristo no es solamente nuestro profeta. Yo no sé si se puede ver de allá, si no le pueden tomar una foto. ¿Usted no lo va a mandar? Yo lo envié, pero no todo lo que está acá. Pero la explicación. Bueno, de los que yo tengo el correo, yo los voy a enviar después. Cristo no es solamente nuestro profeta, es además nuestro sacerdote y también nuestro rey que reinará para siempre y por siempre. Ahora, ¿por qué? Es la pregunta que yo les envié. ¿Por qué era necesario que estos tres oficios fueran reunidos en una sola persona, como lo es en el caso de Cristo? Bueno, era importante y necesario porque estos tres oficios tienen que ver o corresponden con nuestras tres fallas principales como seres humanos descendientes de una raza caída. Primero, somos ignorantes, somos culpables y somos rebeldes. Ignorancia, culpa y rebelión. Ahora, Cristo como profeta, ¿qué es lo que hace? Nos libera de la ignorancia. Le voy a leer un texto, si usted quiere buscarlo, 2 Corintios 4:6. Cristo como profeta nos libera de nuestra ignorancia de Dios a las cosas espirituales. 2 Corintios 4:6. Dice el texto literalmente, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En palabras sencillas, mis hermanos, usted ahora puede entender y hablar el lenguaje de Dios debido a que Cristo iluminó su mente y su corazón. Usted le puede, tenemos ese desespero a veces cuando nosotros hablamos con personas y decimos, pero si es una cosa tan sencilla que no la puede entender. Bueno, piense, mi hermano, que si esa persona no es una persona salva, no ha sido regenerada, él está en tinieblas. Por más sencillo que le parezca a usted, él no tiene esa gracia. El Señor, cuando hablaba en parábolas a la multitud, los discípulos le preguntan, ¿y por qué a ellos les hablas así? Dice, bueno, a ustedes les es concedido conocer los misterios del reino, mas no a ellos. Ahora no me pregunte por qué, yo no lo sé. Así que como profeta nos libera de nuestra ignorancia de Dios, como sacerdote nos limpia de nuestra culpa por medio de la expiación, y como rey prevalece sobre nuestra rebelión. Mi hermano, aunque usted y yo somos cristianos, seguimos siendo rebeldes a Dios. No diga que usted ya es un santo, porque entonces usted me está diciendo que usted ya llegó a la perfección. Así que el profeta se relaciona con la revelación, el sacerdote con la expiación y la intercesión, que él está intercediendo todos los días por nosotros, y el rey se relaciona con el dominio de Dios o de Cristo hacia su pueblo y hacia toda la humanidad, sea cristiana o no. Él sigue teniendo el dominio. Así que mis hermanos, hasta aquí la clase.